Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Vamos a analizar bajo los ojos y la mirada de Mauricio Rabuffetti qué es lo que está pasando en nuestro país vecino, en Argentina. Ya sabemos que cuando llueve en Argentina, llueve en Buenos Aires, bueno, de hecho, a las pocas horas llueve acá. Sí, esperemos que quede contenida ya esperemos esta saber lluvia. ¿Cuáles son las posibles repercusiones de esta renuncia política, ¿no? del ministro de Economía este fin de semana y la asunción de la nueva ministra hoy? Ya hoy, por ejemplo, cayó la bolsa en Buenos Aires, Exacto. Subió el dólar en el mercado paralelo, el dólar blue. Sí, pasó de 2.30 y algo a 2.80 y algo. A 2.80, es un claro. montón. Claro, bienvenido, Mauricio. Contanos, ¿cómo ves esta situación? Muy bien. Menuda responsabilidad explicar una nueva crisis en Argentina. Bueno, haz lo que puedas. Sí. Algunos dicen, para empezar, si te parece, una renuncia, nosotros acá nos sorprende, ¿verdad? No la veíamos venir. Estando allá en Argentina, con el sistema político que tienen ellos, las diferencias entre el presidente y la vice, ¿se veía venir? Bueno, hubo rumores todos estos días sobre la posibilidad que siempre está latente de que un ministro se vaya, en particular por las desavenencias entre Martín Guzmán, el ahora ex ministro de Economía, y la vicepresidenta, la poderosa vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí vemos imágenes de Guzmán aún como ministro. Si se veía venir, Leo, yo te diría que no se la esperaba ni el presidente en este momento, y los hechos, lo que se sucedió en las horas posteriores a conocerse por Twitter, además, la carta de renuncia de Martín Guzmán, mostró que si bien habían conversado sobre esta posibilidad, evidentemente no estaba en los planes del gobierno que ocurriera en este momento. La no existencia de un plan B, de un reemplazo inmediato, también es un factor que de este lado del río sorprende, ¿no? Porque un país que está atravesando una crisis cambiaria y una crisis social y económica de la magnitud que atraviesa Argentina, quedarse tanto tiempo sin ministro de Economía, lo que hace es proyectar una señal bastante negativa, bastante mala hacia los mercados. Así que la respuesta es una renuncia no sorpresiva, pero tal vez sí el momento no era el que se hubiera esperado. Este hombre, Guzmán, era quien encabezó las dos renegociaciones de deuda que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Fue mano derecha del presidente y un hombre de muchísima confianza, de un presidente que ahora queda bastante más solo de lo que ya estaba. Pero viene del lado de Cristina él también, ¿no? Este ministro de Economía renunciante. El renunciante fue un ministro de consenso, pero muy importante, rompió con Cristina Fernández. Las críticas permanentes, incluso en el momento en el que se produce la renuncia, Cristina Fernández estaba haciendo uso de la palabra y muchos colegas incluso interpretaron que eso no fue casualidad. Alguno decía, apretó el enter en el momento en el que Cristina estaba hablando a sus partidarios en un acto conmemorativo. La verdad es que hace mucho tiempo que Guzmán y Cristina Fernández transitan sendas paralelas por visiones diferentes de cómo debe encaminarse la economía argentina. Y hay distintas visiones, justamente, tomando lo último que decís acerca del papel de Cristina Fernández en este gobierno. Técnicamente es la vicepresidente, pero ¿qué papel juega realmente? Bueno, recordemos que Cristina Fernández fue la artífice de la fórmula que termina devolviéndole el poder al peronismo. A Alberto Fernández lo elige Cristina Fernández de Kirchner para ser su compañero de fórmula. ¿Qué papel juega? Importantísimo. Y una demostración más de ese peso que tiene Cristina Fernández en esta dupla que ocupa el poder en Argentina es que quien hoy va a ser, a partir de hoy, va a ser la ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, es del riñón de Cristina Fernández de Kirchner. Es una persona de extrema confianza de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno, presidencia está haciendo... Ahí vemos un tuit para empezar a conocerla, ¿no? Este es el tuit que tiene fijado en su perfil de la red social del Pajarito Azul, señalando: no hay pobreza digna, es pobreza, hay que combatirla, se combate con un Estado que planifica e interviene y con una sociedad que lo imponga como meta social. ¿Por qué es importante este tuit que elegimos compartir con los televidentes? Porque habla de un Estado que interviene. Eso, dicho de otra manera, es la forma
de pensar el Estado que tiene el kirchnerismo y que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Así que la respuesta a tu pregunta es: cada vez tiene más peso Cristina Fernández en esta dupla que ejerce el poder. Cada vez está más solo el presidente Alberto Fernández, que pierde además a un hombre de confianza, un hombre importante dentro de su gabinete, básicamente por desavenencias con el sector que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Claro, queda debilitado el presidente, se puede Sin decir duda. políticamente, ¿no? Sin duda. Y la nueva ministra, ¿qué decisiones tiene que tomar ahora por la situación de la economía de Argentina? ¿Qué le espera? Sin entrar en tecnicismos, Argentina es un país que tiene una inflación en 12 meses, ahí la vemos a Silvina Batakis, en lo que fue la primera declaración que hizo a la prensa, en la que no aceptó preguntas, una declaración muy cortita que ustedes compartían hace un ratito con nuestros televidentes, en la que esencialmente lo que dijo fue que quiere reconstituir reservas, que es uno de los principales problemas que tiene Argentina. Argentina tiene reservas internacionales muy menguadas, pero además se encuentra, y repito, para no entrar en tecnicismo, se encuentra con un país que está atravesando un proceso inflacionario importantísimo, con una inflación en 12 meses de 60%. Pensemos que nosotros andamos ahí pisando el 10% y lo sentimos, bueno, 60%, imagínense de lo que estamos hablando. Algunos que peinan canas se acordarán, porque en algún momento Uruguay también estuvo en los 2 dígitos de inflación, ¿no? Le espera además un país con 37 millones, con 37%, perdón, de pobreza. Le espera además algunas definiciones importantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con el acuerdo que Argentina hizo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, aquellos 44.000 millones de dólares? Digo, ¿qué va a pasar con ese acuerdo? Porque ese acuerdo implica metas fiscales, implica metas de reducción del déficit fiscal, que para entenderlo todos es esencialmente ir a la baja, llevar el déficit fiscal a la baja. Hoy dijo: creo en el equilibrio fiscal. Fue una de las frases clave de su intervención, de su primera intervención. Pero muy pocos creen que Argentina pueda, en esta circunstancia, realmente bajar el déficit según está establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario en los próximos 2 o 3 años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a pegar a las metas que tenía establecidas, que tenía trazadas el gobierno de Alberto Fernández en esta materia? ¿Va a buscar renegociar con el Fondo Monetario? ¿El Fondo Monetario estaría dispuesto a renegociar? ¿Qué va a pasar con el dólar en Argentina, que hoy pegó otro salto en el mercado paralelo? Cerró a 2.39, 2.40 el viernes. Hoy terminó en 2.60, es una subida de precio bastante importante. La bolsa cerró con una baja pequeña. Los mercados no ven bien la espalda política que pueda llegar a tener Silvina Batakis, que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Es economista, tiene 53 años y tiene un trabajo titánico por delante. Bueno, ya te referiste a cómo reaccionan los mercados, Sí. Entonces, ¿se puede esperar algún coletazo para Uruguay? Bueno, es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Y alguna vez lo hemos hablado en el noticiero. Uno siempre quiere que al vecino le vaya bien. Claro. En particular cuando tenemos relaciones tan directas, no solamente porque hay uruguayos viviendo en Argentina, argentinos viviendo en Uruguay, sino porque además, para poner un solo ejemplo, nosotros exportamos algo muy importante hacia Argentina. Nosotros le vendemos turismo a los argentinos, que es una exportación de servicios. Son nuestros principales clientes en ese ramo. Si sigue subiendo el dólar en Argentina, nosotros quedamos con menor, el sector turístico nuestro queda con menos capacidad de competir. Por poner, Gaby, un ejemplo, un solo ejemplo. Sí, Hay sí. muchísimos otros rubros en donde los empresarios uruguayos exportan a Argentina y también importamos de Argentina. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser los primeros pasos de esta ministra, cuáles van a ser las reacciones de los mercados a los primeros pasos de esta ministra y cómo quede este gobierno y cómo quede parado este presidente tan debilitado, Alberto Fernández, en el tiempo que le queda hasta que empiece la campaña para las próximas elecciones. Claro. Vamos a estar siguiéndolo de cerca, vamos a ver cuáles son los primeros efectos de este nombramiento en Argentina y si hubiera algún coletazo en Uruguay lo vamos a ver. Afortunadamente para nosotros los canales de comunicación no son los mismos que había, por ejemplo,
en el año 2002, cuando una parte importantísima de los depósitos en el sistema bancario, una proporción importantísima de los depósitos en el sistema bancario era de argentinos. Entonces la crisis en aquel momento bancaria pegó muy fuerte en Uruguay. La cosa es bastante diferente, pero por supuesto tenemos esa relación económica y además esa relación cultural también que uno hace que quiera que Argentina le vaya bien. Por supuesto, está clarísimo. Muchísimas Bien. gracias, Mauricio. Gracias por explicarnos esta situación en el vecino país.